Todos en nuestra vida habremos pasado sucesos extraños en nuestra infancia, desde lo que percibimos hasta lo que no nos creen los adultos. A veces les contamos de un amigo que solo nosotros podemos ver, pero que de ningún modo nos llegan a creer y terminan diciéndonos: tu amigo no existe, vete a jugar con niños de tu edad, estás loco, tienes mucha imaginación. Sin embargo, solo Dios sabe por qué algunas personas tenemos la buena o mala suerte de percibir seres que han dejado este mundo terrenal y que por ese motivo vagan entre nosotros los vivos. Desde pequeño tuve una sensibilidad mayor a todo lo que me rodeaba. Podía sentir la vibra de las personas e incluso veía gente que ya estaba muerta y no lograba descansar en paz, ya sea por algún asunto que dejaron inconcluso en nuestro mundo. Desde pequeño no entendía por qué tenía esa sensibilidad y los otros niños no, pero a nadie le contaba porque no iban a creerme, e inclusive corría el riesgo que me llamaran raro o loco. Pero hoy, después de mucho tiempo, quisiera contar algo que he traído guardado desde esa parte de mi infancia y que nunca pude superar, porque ha sido una de las más escalofriantes experiencias que me dejaron huella para siempre. Recuerdo muy bien, hace algunos años, yo tenía exactamente 10. Había sido mi cumpleaños y mamá y papá me compraron un pastel. Vivía en un pueblito, ya las últimas casas por donde comenzaban sembradíos de maíz, así como otras cosechas. Estaban los campos de cultivo que abarcaban muchas hectáreas. De esta manera mi casa se sentía un lugar muy solitario, pero la tranquilidad y el aire puro me hacían sentir muy bien. Me llamo Juan Manuel y tengo una hermana más pequeña. Ella en ese entonces tenía 5 años. Como había mencionado anteriormente, había sido el día de mi cumpleaños. Así que llegaron 2 amiguitos con sus padres y nos dispusimos a comenzar el festejo. Vivía en una pequeña casa de techo de lámina, eran 3 cuartitos y la cocina. A lo lejos se miraba otra casa, pero esta no se encontraba habitada y desde hace mucho tiempo, según mi padre, estaba abandonada. No se supo nunca quién era el dueño. Mi casa tenía una ventana de la cual se podía mirar el inicio de una vereda que llegaba hacia los campos de cultivos, junto a la choza abandonada. Desde esta ventana se podía apreciar a lo lejos el campo abierto y esa pequeña casa que, a decir verdad, daba mucho miedo. Durante el festejo de mi cumpleaños, mis padres acomodaron mesas y sillas en la pequeña sala donde se encontraba esa ventana. Cuando escuché las mañanitas entonadas por mis familiares y amigos, volteé la cabeza mirando hacia el campo abierto y me pareció ver una luz que parpadeaba en el tejado de esa casa abandonada. Extrañado por lo que miraban mis ojos, me quedé observando por unos segundos hasta escuchar la voz de mi madre que me interrumpió. Ella me pidió que apagara las velas junto a un deseo que debía pedir desde lo más profundo de mi pensamiento. Entonces cerré los ojos, concentrándome en lo que iba a pedir. Al ejecutar mi mente para decir mi deseo, algo escalofriante irrumpió el momento. Teniendo los ojos cerrados sin mirar a nadie, en mi mente se creó la escena más aterradora que jamás hubiese imaginado. Era como una pesadilla estando despierto, y aunque quise volver a la realidad, me encontraba preso dentro de mi propia cabeza. Era una escena tan atroz como las películas de terror, porque veía justo en la ventana un rostro horripilante. Tenía unos ojos brillosos y pedazos de carne le colgaban de lo que fuese en sus pómulos. Era una mujer, o eso creía. Quedé petrificado al mirar que en una de sus manos colgaba la cabeza degollada de mi hermanita, y ella movía aún sus labios que se tornaban de color morado. Abrí los ojos de golpe al sentir un apretón de mi mamá en mi hombro. «¿Qué pasa?», me preguntó asombrada. «Estoy bien», le contesté, volteando hacia la ventana. Miré que aquella luz comenzó a parpadear nuevamente, como si esos parpadeos fueran palabras, y al descifrar, podía asegurar que me estaban diciendo: «Hola».
Mi cuerpo comenzó a sudar, sin saber que desde ese momento iba a comenzar mi peor pesadilla. A mis padres no les conté nada del extraño sueño, pero cuando ya todos habían ido y era el momento de dormir, comencé a soñar la misma escena, con aquella figura demoníaca en la ventana sosteniendo la cabeza de mi hermanita. Pasó más tiempo y como ya no podía dormir, me encontraba ausente, no quería ir a la escuela. Entonces mis padres se preocuparon demasiado. Me llevaron al doctor, pero no me encontraron ningún padecimiento. Al parecer, todo estaba bien, normal, sin anomalías. Sin embargo, seguía teniendo la misma pesadilla, con esa mujer y mi hermanita sin vida. Era algo que no podía tolerar. Yo ya no podía ser el mismo, aunque trataba de pensar que solo era un horrible sueño, pero cada día me veía peor, pálido y con ojeras porque tenía miedo de que llegara la noche para dormir. No quería que apareciera en la ventana. Mis padres estaban desconcertados con mis actitudes. Me veían y cruzaban miradas. La preocupación era evidente, pero por más que intentaba contarles lo que me sucedía, no podía hacerlo, porque mi padre siempre fue un hombre con actitud machista, y dicho era, los hombres no son maricas. Desesperado por terminar con aquella pesadilla que me atormentaba, le conté a mi amigo Miguel lo que me estaba sucediendo. Él por su parte me escuchó todo lo que tenía que decir sin burlarse. Miré en su cara una expresión de preocupación y al mismo tiempo de miedo. Miguel era nieto de doña Jovita, la abuelita más longevada del pueblo. Tenía casi 90 años. Ella creía en seres de otro mundo. Nos contaba muchas historias de sus experiencias escalofriantes. Prometió llevarme con ella para ver si había una forma de terminar con la pesadilla que me torturaba, y así fue. Te voy a llevar con mi abu, me dijo, pero antes debes contarle a tus papás lo que está sucediendo. Esa tarde hablé con mis papás. Miré la expresión de sus rostros que intercambiaban miradas conforme escuchaban mi relato. Al final esperé las palabras de mi padre, que seguramente iban a ser duras y de castigo por andar inventando tonterías, como era su dicho. Pero no fue así. Mi madre se acercó a mí para preguntarme por qué no había dicho nada de lo que me atormentaba. Era la primera vez que sentí comprensión en mis padres, sobre todo en papá, quien me dio un abrazo y prometió llevarme con la abuelita de Miguel. A la mañana siguiente, nos fuimos al centro del pueblo a visitar a doña Jovita. Ella vivía con uno de sus nietos en una casita que tenía 2 cuartos y una pequeña cocina. En donde ella dormía había un pequeño altar con imágenes sagradas y veladoras encendidas. Nos invitó a sentarnos en unas viejas sillas de madera para comenzar a contar mi relato. Al finalizar de narrar lo que me sucedía, ella tomó una veladora caminando con dificultad, la apagó y comenzó a decirme: hace mucho tiempo, cuando tenía 10 años, precisamente a tu edad, llegó a vivir Amanda, una mujer muy bonita al pueblo. Desde su llegada comenzaron a suceder cosas extrañas a la gente: muertes, enfermedades, pérdida de cosechas, divorcios, desapariciones sin dejar rastro. Todas estas situaciones trágicas eran productos de las maldiciones de esa mujer, pues como fue despreciada por varios hombres, juró vengarse. Ninguno le correspondía, porque sabían que ella se dedicaba a servir a Satanás, pues en recurrentes ocasiones fue sorprendida haciendo rituales en los campos de cultivos con animales sacrificados. Un día la corrieron del pueblo, y ella, sin tener a dónde ir, se refugió en aquella casa que se encuentra junto a la tuya. Allí vivió sus últimos años, hasta que desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Las malas lenguas y los rumores del pueblo decían que el diablo se la había llevado, porque le había entregado su alma desde un principio. Pero sabíamos que su espíritu quedó para siempre en esa casa, y ahora ha regresado para cobrar otra vida inocente. Por ahora debes usar esto bajo tu almohada. Ella pone en mis manos una piedra como protección para ahuyentarla de mis sueños. Luego agregó: debes de ser muy valiente, a ella le gusta el miedo.
La piedra funcionó las primeras noches, pero después de una semana volví a soñar a la misma mujer. Ahora ella se encontraba sentada en el tejado de la vieja casa, meneando los pies y al mismo tiempo cepillaba su cabello. El viento soplaba revoloteando algunas hojas de los árboles, mientras que ella tarareaba un escalofriante canto, el cual entraba hasta mis oídos, haciéndome temblar de miedo. Permaneció agachada por unos segundos sin poder verle el rostro. Al levantar su cabeza, me miró con unos ojos que resplandecieron como si fuesen dos esferas del infierno, dibujando una mueca diabólica. La canción que escuchaba de aquella mujer parecía un arrullo de cuna. Era tan suave que al escucharla daba una sensación de querer cerrar los ojos para dormir. De inmediato miré que mis padres estaban sentados en su cama con los ojos abiertos y lentamente los iban cerrando al compás de esa melodía. La bruja se puso de pie, elevando la voz de su canto, y mis padres se dejaron caer en la cama con sus ojos cerrados. Yo les gritaba para que despertaran, pero no lograba que abrieran los ojos. En mi desesperación escuché carcajadas burlonas que venían de aquella mujer descarnada. Entonces supuse que ella había dormido a mis padres en el momento que gritó: «Estúpido, ellos no van a despertarse». Desperté agitado y mi madre estaba a mi lado. Me dijo que se me subió una fiebre terrible y estaba delirando. Ellos no sabían qué hacer. Miré sus ojos de preocupación y al verme en ese estado, volvieron a preguntarme si estaba todo bien. No aguanté más y les conté que ese espíritu no me había dejado en paz. Mi madre me escuchó sin interrumpirme, pero en esos momentos tocaron la puerta de la casa. Era la abuelita de Miguel, quien se veía muy preocupada. Ella nos dijo que había soñado igual a la misma bruja del tejado. Entonces me pidió que le regresara la piedra que me había dado como protección. Me equivoqué con la piedra, dijo exaltada, deben entregarla. Le entregué la piedra sin preguntar nada, pero ella sabía que teníamos la cara llena de dudas. Entonces, añadió lo que faltaba al relato que nos había contado. Este dije pertenece a la mujer de esa vieja casa. Antes de desaparecer, encontramos esta piedra en su propiedad. Cuando la tomé, supe que tenía algo negativo, porque con ella podía ver a la bruja en mis sueños, pero con la otra piedra, que es similar, podía terminar con ellos. Una es para que la puedas ver y la otra para mantenerla lejos. Sin embargo, yo te di la equivocada. Ella se retiró de mi casa dejándome la otra piedra. La guardé en mi chaqueta para ir a recostarme. En esos momentos uno de mis perros comenzó a ladrar y salí a ver qué pasaba. Perdido en la oscuridad le grité y volvió enseguida. Entonces yo regresé a dormir. Tenía miedo de recostarme en la casa. Esa vez me quedé con mi hermanita para estar más seguro. Y ya estando en mi profundo sueño, comencé a oír una voz que me llamaba a lo lejos, junto con la canción de cuna. Mis padres ya estaban dormidos y yo me escondí bajo las cobijas de la cama de mi hermana. Comencé a escuchar pasos en el techo. El viento sacudió mis ventanas y estas abrieron de golpe. Yo me tapé la boca para no gritar y por debajo de las cobijas observé que alguien se acercaba hasta la cama donde nos escondíamos. Después busqué a mi hermana por toda la cama, pero ella no estaba. Desesperado intenté salir de las cobijas, pero un grito desgarrador me sorprendió. Al mirar por un pequeño espacio de las sábanas, miré que la bruja estaba en la habitación y en el piso escurría gotas de sangre. Luego la ventana se abrió de golpe y ella salió del cuarto de mi hermana. Corrí para prender la luz y una escena horrorizante me desvaneció por completo. Apenas podía gritar. Mi hermana se encontraba degollada en el suelo de la habitación. Mis padres, al ver la escena, quedaron perplejos. Mi padre enloqueció de dolor. Las autoridades no daban ninguna explicación de los hechos. Nunca encontraron al culpable. Solo yo sabía la verdad, pero no iban a creerme jamás. Desde ese momento guardé esa experiencia en el cajón de mis recuerdos. Jamás conté esta terrible historia hasta hoy, que han pasado 15 años.
porque nuevamente volví a tener esa terrible pesadilla, y es por esa razón que hoy estoy de regreso en esa casa, para buscar a mi amigo Miguel, y juntos podamos saber cómo detener a aquella bruja que se posa en el tejado. Después de charlar con mi amigo, buscamos ayuda y la respuesta fue enterrar 2 piedras en la tumba de esa mujer para que nos dejara en paz. Pero eso nunca pudo ser, porque nadie supo qué le pasó en realidad. Y es por esa razón que ella ahora vive eternamente dentro de mi mente, atormentándome en mis sueños para llevarse a alguien más. Y lo más seguro es que si tú estás escuchando esto, es probable que la bruja del tejado aparezca hoy en tus sueños. Quiero agradecerle mucho a Ancona del canal 3AM Narraciones de Terror por esta increíble colaboración y decirle que esta es su casa y que las puertas del otro lado del espejo siempre están abiertas para ella. Asimismo, los invito a visitarla para escuchar una historia aterradora que narramos en su canal. Vayan, escuchen el relato, suscríbanse y déjenle un comentario diciéndole que van de mi parte y que le mando muchos saludos. También me gustaría que me dijeran qué les pareció este crossover entre ambos canales y si es que les gustaría que se repitiera. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.